Hoy vamos a hacer un examen a fondo de la psicología de Katsu para que la conozcas como muy poca gente la conoce. Vamos a leer su figura como si fuese un mapa emocional, una cartografía del yo en tiempos de hiperexposición. Y sí, vamos a hacerlo con rigor, pero sin perder ese pulso narrativo que mantiene la atención en vilo. En psicología social, Erving Goffman propuso la idea de que en la vida cotidiana actuamos sobre un escenario, controlando lo que mostramos y lo que ocultamos. Katsu maneja ese telón con una precisión quirúrgica. Su performance no es máscara vacía, es máscara ritual, un artefacto que protege el núcleo sensible mientras expone con audacia lo que la cultura a veces prefiere callar. Judith Butler hablaría aquí de performatividad de género, la construcción del femenino como un acto reiterado. Katsu desarma la escena, reescribe gestos y voces y fabrica un femenino con bordes afilados, que no pide permiso y tampoco pide perdón. Carl Jung diría que en su estética habita la sombra, ese conjunto de rasgos que la sociedad reprime y que el individuo suele negar. La sombra no es maldad, es potencia no integrada. Katsu la toma, la viste con cuero y neón y la convierte en estética y en ética. Porque cuando la sombra se integra, no estalla en impulsos destructivos, se transforma en creatividad y presencia. Escucharla es sentir que habla aquello que muchos llevan guardado. Y esa sensación de reconocimiento es oro psicológico. Valida, agrupa, despierta. En las letras aparece un vaivén que es clínicamente fascinante, alternancia entre autoafirmación y confesión, entre el yo que manda y el yo que tiembla. Heinz Kohut lo llamaría narcisismo saludable, una energía que sostiene la autoestima sin caer en la grandiosidad vacía. Cuando Katsu declara su valor, no está solo anunciando poder, está practicando una técnica de autorregulación emocional. El lenguaje es su gimnasio psíquico. Repite, reformula, reafirma, y así consolida una identidad que el mercado puede cuestionar, pero no disolver. Si prestamos oído fino, hay resignificación del insulto, inversión del estigma. Pierre Bourdieu hablaría de capital simbólico, convertir aquello que socialmente resta en una divisa que suma. La voz de Katsu opera como una casa de cambio. Trae estigmas de la feminidad peligrosa, la mezcla con ironía y deseo, y devuelve símbolos de autonomía. Cuando el estribillo se clava en la memoria, no es solo marketing melódico. Es condicionamiento afectivo que anuda placer y orgullo. El resultado es adherencia psicológica. El público no solo escucha, adopta. Desde la neuropsicología del ritmo, vale recordar que la sincronización corporal con el beat regula sistemas de alerta y recompensa. No hace falta laboratorio para sentirlo. El cuerpo marca compases, la amígdala baja su guardia, la corteza prefrontal negocia con la emoción y aparece un estado que Mihaly Csikszentmihalyi llamó flujo. Es ese umbral donde la ejecución se siente inevitable, natural, casi predestinada. Katsu entra y saca de ese flujo a voluntad, alternando intensidad y pausa, como quien abre y cierra compuertas emocionales para no desbordarse ni anquilosarse. La elección estética es además un lenguaje. Roland Barthes diría que la ropa y los accesorios son signos, códigos que hablan antes de que hable la voz. En Katsu, la paleta oscura, los contornos definidos y el brillo metálico cuentan una historia de frontera. La muchacha de barrio que negocia con la ciudad global, la postura de guardia que convive con el abrazo íntimo. Laura Mulvey, desde la teoría de la mirada, nos ayuda a leer cómo subvierte el encuadre. No se ofrece como objeto pasivo para el ojo, sino que mira de vuelta, devuelve la mirada y con eso invierte el eje de poder. La cámara no la captura, ella captura a la cámara. En la construcción del yo público hay, también, una arquitectura de límites. Donald Winnicott hablaba de verdadero yo y falso yo, no como mentira, sino como capas de protección. El falso yo, bien usado, es cortesía social, traje de trabajo, modo de supervivencia. El verdadero yo aparece en destellos, cuando la voz baja medio tono, cuando un silencio dura un segundo más de lo habitual, cuando la metáfora abre una ventana. Katsu juega con esas capas y las hace legibles para quien sabe escuchar.
Ese manejo fino de la exposición previene una fractura frecuente en artistas, la disociación entre lo que se vende y lo que se siente. Si miramos a sus narradores líricos desde la teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth, emergen patrones que alternan independencia y deseo de contacto. No es diagnóstico, es dramaturgia afectiva. Personajes que negocian cercanía, que toleran la ambivalencia, que señalan el límite cuando el vínculo se vuelve asimétrico. En cultura pop, eso se lee como poner las reglas. En psicología, es una práctica de agencia, marcar contornos para sostener la pertenencia sin perder identidad. Eva Iluz, desde la sociología del amor, diría que aquí se dibuja una economía emocional, donde el valor se negocia, no se mendiga. Erik Erikson planteó etapas psicosociales en las que cada sujeto enfrenta dilemas, como identidad versus confusión. Katsu convierte ese dilema en narrativa repetible, en fábula urbana. La identidad se construye mientras trabaja, mientras canta, mientras el cuerpo sostiene lo que la mente imagina. No hay promesa de estabilidad eterna, hay una ética del movimiento. Zygmunt Bauman habló de modernidad líquida. Aquí la liquidez no es amenaza, es herramienta. Se flota, se nada, se surfea. Y si la ola tumba, se aprovecha el empuje para emerger con otra melodía. Hablemos del enojo, porque late en su obra con una elegancia particular. El enojo, bien procesado, es brújula moral. Indica dónde algo no encaja, dónde hubo injusticia, dónde un límite fue invadido. En Katsu, la ira no se desborda en violencia, se canaliza en estética, se codifica en ironía y ritmo. Es lo que la psicología clínica llamaría sublimación, convertir pulsión cruda en creación cultural. Ese proceso, repetido, genera resiliencia, y la resiliencia aquí no suena a consigna vacía, suena a músculo entrenado que no se ve, pero sostiene. En escena, la presencia corporal comunica tanto como la letra. Hay una gramática kinésica, postura abierta, desplazamientos calculados, foco visual que alterna dominio del espacio y contacto íntimo con la audiencia. Paul Ekman, padre del estudio de las microexpresiones, nos enseñó que el rostro cuenta verdades sutiles. En las actuaciones de Katsu asoma un pequeño microgesto antes del golpe de voz o del quiebre melódico, una comisura que se eleva, una mirada que fija, un parpadeo que temporiza la tensión. Esos detalles son marcas de control emocional, no para reprimir, sino para encauzar. En la relación con la audiencia se activa la identidad social. Henry Teifel y John Turner explicaron cómo nos agrupamos por símbolos y relatos compartidos. Con Katsu, el grupo se arma alrededor de una bandera estética y ética, autodeterminación, deseo sin culpa, lealtad a la tribu elegida. En los conciertos se vive lo que Émile Durkheim llamó efervescencia colectiva, la emoción amplificada que, por contagio, transforma al individuo. Ese trance social deja huella neurobiológica y, más importante, deja guión. Así nos sentimos cuando estamos juntos, así nos vamos a sentir después, cuando la canción suene en auriculares. Un punto fino es la relación con el mercado. En Psicología del Trabajo Creativo, Anders Ericsson habló de práctica deliberada, progresos sostenidos por metas específicas, retroalimentación y repetición con intención. Katsu no improvisa éxito, lo intera. Hay disciplina escondida bajo el brillo, horas de diseño, ensayo, corrección. Ese proceso fortalece el yo profesional y, por arrastre, el yo personal. Carol Dweck lo describiría como mentalidad de crecimiento. Creer que el talento se expande con esfuerzo, que el error es dato y no condena. El público percibe ese crecimiento y lo traduce en confianza. Si la artista evoluciona, su relato también. La sexualidad es otra capa crucial. Lejos de la dicotomía arcaica que reduce a la mujer a santa o fatal, Katsu opera en la zona gris donde el deseo convive con la ternura, donde la seducción es también lenguaje de cuidado propio. La psicología contemporánea subraya que el erotismo no es solo estímulo, es narrativa, es contexto, es diálogo. En sus letras, la agencia sexual no es truco mercantil,
Es gramática de una subjetividad que se sabe dueña de su cuerpo y de su palabra. Eso tiene efectos terapéuticos en quien escucha. Desactiva vergüenzas heredadas y habilita un deseo más amable consigo mismo. También está la cuestión del origen simbólico, esa historia de hacerse a sí misma en una escena muchas veces dominada por códigos masculinos. Aquí podemos invocar a Bourdieu de nuevo. El campo musical como espacio de lucha por legitimidad. Katsu no pide entrada, patea la puerta con estética propia, y eso reconfigura lo decible. Inmediatamente aparece la violencia simbólica del entorno, las críticas que buscan encajarla en moldes viejos. Ella responde con obra, con consistencia, con un relato que prefiere la evolución al compliance. La coherencia, en psicología, se siente como seguridad. El mensaje no chirría, el cuerpo no desmiente a la voz. La gestión de la intimidad en tiempos digitales es quizá la batalla más silenciosa. La hiperconexión obliga a un monitoreo constante, un estado vigilante que puede agotar los sistemas atencionales. La clave está en el límite. ¿Qué se comparte? ¿Qué se reserva? ¿Qué se transforma en símbolo? ¿Y qué se preserva como refugio? Allí opera la sabiduría del yo adulto. Usar la exposición como herramienta y no como hogar. Cada silencio público es un acto de cuidado. Cada palabra elegida es un contrato con la propia salud mental. Y el público, aunque no lo sepa, agradece ese pacto porque recibe arte sin devorar a la persona. Si nos arriesgamos a un lente clínico, sin caer en etiquetas, diríamos que hay una notable alfabetización emocional. Identifica estados, los nombra, los acomoda en estrofas que funcionan como contenedores. Esa función de encuadre, en términos de psicoterapia, reduce la intensidad de lo crudo y permite metabolizarlo. Por eso, cuando canta sobre pérdidas, traiciones o despedidas, no se escucha derrota, se escucha reorganización. La emoción no se niega, se reordena para seguir. En su relación con el poder, es interesante observar la negociación entre comunidad y autonomía. Antonio Gramsci, en la lectura cultural, hablaría de hegemonía y contrahegemonía. Katsu teje hegemonía alternativa, arma sentido común propio entre sus oyentes. Esa hegemonía pequeña, esa república emocional, autoriza a otros a hablar con su voz y, paradójicamente, a hallar la propia. La artista se vuelve espejo que invita a mirarse y no solo a admirar. Y ese giro, desde la psicología del desarrollo, fortalece el self ajeno tanto como el propio. Ahora, ningún relato está exento de riesgo. El mercado premia la repetición y la dopamina instantánea. El yo creativo necesita silencio, aburrimiento fértil, escucha interna. La tensión es real. Productividad versus profundidad. Si la balanza se inclina hacia la fábrica de hits, aparece el agotamiento, el burnout, la pérdida de asombro. Si se inclina hacia la introspección sin fecha, la audiencia se enfriaría. El arte maduro encuentra ritmos, estaciones, alternancias. Y en esa coreografía, la artista que sabe decir que no, que sabe frenar, que sabe cambiar de piel, preserva su llama. Otra arista poco hablada es el humor. No el chiste evidente, sino la ironía fina, el guiño que despresuriza. El humor es un regulador del estrés potentísimo. Señala la arbitrariedad de ciertas normas y nos permite probar nuevas combinaciones de sentido sin que el sistema de alarma se active con violencia. En Katsu, esos guiños funcionan como respiraderos en medio de la intensidad. Son microvacaciones afectivas para seguir viajando sin mareo. Volvamos a la voz, instrumento central. La voz no solo emite palabras, lleva textura emocional. Hay rugosidad cuando la defensa sube, hay seda cuando la confianza gana terreno, hay filo cuando la indignación pide justicia. La prosodia cuenta la historia debajo de la historia. Daniel Kahneman hablaría de un sistema rápido, intuitivo, que capta esa prosodia y la traduce en sensaciones, antes de que el análisis llegue. La música de Katsu trabaja con ese sistema intuitivo, lo seduce, lo convoca y luego abre la puerta para que el sistema analítico haga su parte y nombre lo que se sintió. Si miramos el conjunto, el fenómeno Katsu es un laboratorio de subjetividad contemporánea. Es la prueba de que las identidades no se heredan, se labran, de que el dolor, cuando encuentra forma, deja de ser pura pérdida para convertirse en sentido.
de que la sensualidad puede ser política, que el glamour puede ser refugio y arma, que el beat puede ser terapia y fiesta al mismo tiempo. Y sobre todo, es la evidencia de que el arte sigue siendo uno de los mejores dispositivos para explorar quiénes somos cuando el mundo nos exige tantas versiones a la vez. Hay una idea final, no como cierre, sino como apertura de otra puerta. En un tiempo donde la autenticidad se volvió consigna mercantil, Katsu recuerda que ser auténtico no es decirlo, es sostenerlo. Es aparecer con las propias contradicciones y convertirlas en forma, en ritmo, en palabra. Es el coraje de no complacer siempre y el amor de no despreciar nunca. Por eso su figura convoca, incomoda, enamora, fortifica. Porque nos devuelve una pregunta que no se agota. ¿Quién soy cuando nadie me mira y quién elijo ser cuando todas las miradas están encima? Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y sigue viendo los vídeos que te dejo arriba.